Vamos con esta primera clase de la segunda semana. ¿Cuál es el tema? Bueno, seguimos avanzando sobre este conocimiento de los espacios vectoriales normados. La semana pasada ya vimos qué es lo que era una norma, vimos ejemplos de normas, vimos que hay en RN muchas normas, les mostré también en las funciones varias normas, la norma del supremo, la norma del integral, la norma del integral al cuadrado, la norma P, o sea, hay una forma muy grande de convertir espacios vectoriales en espacios vectoriales normados. Y cada vez que uno convierte un espacio vectorial en un espacio vectorial normados, aparecen las sucesiones que son convergentes, aparecen las sucesiones que son de Cauchy, aparecen las funciones que tienen límite, aparecen las funciones que son continuas. Bueno, hay que tener todos espacios vectoriales normados, ¿cierto? Entonces, pero hay un gran problema que tenemos que resolver al tiro. Y es que si yo tengo un espacio vectorial y me dan una norma, hay sucesiones que son convergentes. Me dan el mismo espacio vectorial y me cambian la norma, cambia el concepto de convergencia. Y por lo tanto, las sucesiones que convergen con una norma pueden no converger con otra. Las sucesiones que son de Cauchy con una norma pueden no ser de Cauchy con otra norma. Las funciones que son continuas, tomando un par de normas, pueden ser continuas y con otras normas no ser. Entonces ahí viene la pregunta de, oye, si cambio la norma, ¿cambia todo? Bueno, en principio sí, salvo que uno haga cambios con cuidado. Y hacer cambios con cuidado es esta cosa llamada las normas equivalentes. ¿Por qué es importante saber qué son las normas equivalentes? Es porque cuando uno en un espacio vectorial normado cambia la norma, pero el cambio es por otra norma que es equivalente. ¿Por qué se dice que son equivalentes? Bueno, la definición es una, pero lo importante, ¿qué es lo importante detrás de eso? Es que si uno cambia una norma por otra equivalente, las sucesiones que eran convergentes con una son convergentes con la otra. Las sucesiones que eran de Cauchy con una son de Cauchy con la otra. Las funciones que eran continuas con un par de normas son continuas con el otro par de normas. O sea, si uno cambia las normas, porque a veces en un ejercicio es más interesante trabajar con la norma 1, a veces es más interesante trabajar con la norma infinito, si uno cambia las normas y esas normas son equivalentes, los conceptos de convergencia y todos los que nos importan no cambian. Por esa razón es importante saber, primero, qué significa que las normas sean equivalentes. Segundo, saber cuáles son esas normas equivalentes para saber qué cambios puedo hacer. Y tercero, convencerse, y ahí va a haber una tarea, ¿cierto? Convencerse que si yo estudio la convergencia con una norma es sí y solo sí la convergencia con la otra. Las sucesiones de Cauchy con una norma, sí y solo sí de Cauchy con la otra. O sea, no hay cambios de los conceptos mientras uno se mueva dentro de las normas equivalentes. Ahora, si usted cambia una norma por otra que no es equivalente, ahí puede ocurrir que una sucesión sea de Cauchy con una norma y no sea de Cauchy con la otra. Si se mueve con normas equivalentes, no hay cambios en ese concepto. Ya, entonces, ¿qué significa ser equivalentes? Bueno, primera posibilidad, por ejemplo, alguien podría decir, dos normas no cambian los conceptos y son iguales. Ya, pero esa cuestión no es cambiar la norma, eso es dejar la misma norma. Entonces, lo que uno permite es que las normas puedan crecer un poco, que una norma sea más grande que la otra. Entonces, cuando una norma es más grande, uno dice, uno puede pasar de una a la otra, o la otra más chica, etc. Ahora, ¿cuándo son equivalentes? Cuando hay dos constantes, L1 y L2, tal que la primera norma, la norma X1 es menor o igual que L1 veces la norma X2. Ojo, aquí puse norma 1 y norma 2, pero en un contexto distinto a lo que hicimos la semana pasada. Ahí norma 1 y norma 2 se refiere a dos normas cualquiera, no necesariamente la que se llama propiamente norma 1 en RN y norma 2 en RN. Aquí una norma y otra norma. Y los índices 1 y 2 son simplemente la primera y la segunda. Entonces, ¿son equivalentes? Sí. La primera norma se puede acotar por la segunda. ¿Se fijan? Entonces hay una especie de dominancia. Yo digo, yo soy más grande que tú. Bueno, no eres más grande de multiplicada por una constante, porque a veces hay problemas geométricos. ¿Se acuerdan ustedes cuando dibujamos de hecho las bolas las vamos a llamar vecindades cuando podamos, ¿les parece? Para que evitar ese lenguaje no inclusivo, ¿cierto? Que puede ocurrir. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que las vecindades con la norma 1, con la norma 2 y la norma infinito eran distintas? Unos eran rombitos, las otras eran circuncírculos, los otros eran cuadrados. Entonces, obviamente, va a ser difícil que una norma encaje dentro de la otra, pero si una norma usted la multiplica por 2, la multiplica por 5, a lo mejor ahí es más grande que la otra. Por eso las constantes L1 y L2. La norma 2 multiplicada por L1 es más grande que la norma 1. Y la norma 1 también.
O sea, la norma 2 es menor o igual que L2 veces la norma 1. Y esto para todo xn. Entonces, si hay una especie de... son acotadas, es como un sándwich, ¿se fijan? La norma 1 es más chica que la norma 2 y la norma 2 es más chica que la norma 1. Entonces uno mirando, si no existiese la L1 y L2, ¿qué dirían? Si no hubiera la L1 y la constante L2. Que son la misma norma, ¿cierto? Pero la constante L1 y L2 permite un poquito de flexibilidad para que no sea tan rígido el concepto de equivalencia. Obviamente, si dos normas son equivalentes y hay una tercera, la tercera se compara con la segunda vía constantes y es muy fácil demostrar que esta relación de normas equivalentes es realmente una relación de equivalencia. Si la norma 1 es equivalente con la norma 2, la norma 2 es equivalente con la 1. La norma 1 es equivalente con la norma 1 porque la constante L1 y L2 es la constante 1 y la transitividad se tiene bastante fácil. Así que es una relación de equivalencia. Lo interesante es que no cambia el concepto de norma. Entonces no cambia los conceptos. Observación. Les voy a hacer algunas demostraciones. Por ejemplo, primera, si tengo una sucesión A sub n converge a A con la norma 1. Con la norma 1. Y la norma 1 es equivalente con la norma 2. La norma 1 es equivalente con la norma 2. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que poder demostrar? Que cuando cambio la norma, ¿cierto? Si paso de la norma 1, tenía una sucesión que era convergente con la norma 1 y cambio la norma 1 por otra, entonces si la otra es equivalente, ¿qué debería ocurrir? Que la misma sucesión converge al mismo límite con la otra norma. Entonces, debiera ocurrir que la sucesión A sub n converge a A con la norma 2. O, si ustedes quieren, mejor dicho, en el espacio vectorial normado formado por E y la norma 2. Los espacios vectoriales normados son un conjunto donde hay un espacio vectorial y una norma. Puse la norma 1, un espacio vectorial. Puse la norma 2, otro espacio vectorial. Ya, hagamos esa demostración solamente como precalentamiento. Debería que esto, aquí. Ahí sí, ya, disculpen un poco por los ruidos. Entonces, al tiro, por demostrar que, esto es como la tarea, por demostrar que, ya aprendieron lo que hay que demostrar. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que la sucesión A sub n converge a A con la norma 2. Entonces hay que demostrar que para todo epsilon positivo, la definición, existe un n0 natural, a partir del cual n mayor o igual que n sub 0, ocurre que la norma 2 de la sucesión A sub n menos su límite a 2, esa cosa es menor o igual que epsilon. Ahí está. Eso es lo que se sabe. Y también sabemos, segundo, eso es lo que hay que demostrar, por demostrar eso. Entonces, puse ahí, no, puse por demostrar que. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los datos? Sabemos que, ¿qué sabemos? Sabemos que la norma 1 y la norma 2 son equivalentes. Entonces, yo lo que quiero hacer es demostrar que la norma 2 de esta diferencia es chica. Pero ¿qué sé? Yo sé que la norma 2 de esta diferencia es más chica que... ¿Alguna de los dos datos de arriba? ¿Cuál de los dos datos sería útil utilizar? Entonces yo quiero demostrar, lo que hay que demostrar es que la norma 2 de esa diferencia es pequeña, más chica que epsilon. Yo sé que la convergencia con la norma 1 se tiene. Entonces, ¿cómo puedo comparar la norma 2 con la norma 1? De arriba uso una de las desigualdades diciendo, como yo quiero demostrar que la norma 2 es pequeña, conviene partir por acotar la norma 2 por la norma 1. Entonces, del dato, entonces sabemos que la norma 2 de esa diferencia, A sub n menos A, y lo pongo con ese valor, ¿cierto? Con la norma 2 de lo que yo quiero. No la norma 2 de cualquier cosa. La norma 2 que yo quiero acotar, esa es menor o igual que, ¿cuánto? L2 veces la norma 1 de la misma diferencia. Y yo sé que la sucesión A sub n converge a A con la norma 1. Entonces aquí viene el super truco. Sabemos que eso y además, ¿qué sabemos? Y además entonces voy a escribir la definición de convergencia, pero de lo que sabemos, eso de ahí. Sabemos que para todo epsilon, el mismo de arriba, sí, existe un n0. ¿Tiene que ser el mismo? No sé, así que le voy a poner n0 tilde. Recuerden ustedes que los n0 no siempre son los mismos. Así que siempre hay que, cuando aparezca un n0, uno el que hay que demostrar, otro el dato, a lo mejor son iguales, no lo sé, a veces los ejercicios son muy fáciles, otras veces no. Sabemos que para todo n mayor o igual que n0 tilde, la diferencia A sub n menos A con la norma 1, esa es tan chica como yo quiera. Tan chica como yo quiera, porque sé que la sucesión converge con la norma 1. Ya, entonces ayúdenme ustedes, ya ahí ven los datos, ahí está lo que hay que demostrar. Ahí hay un dato 1, un dato 2. Yo quiero que sea más chica que ¿cuánto para concluir?
Epsilon, a epsilon, si reemplazan epsilon arriba, les quedaron epsilon por L2, molestando el L2. Entonces conviene aquí en este dato decir que la diferencia a n menos a con norma 1 es tan chica como yo quiera. ¿Y cuánto queremos que sea de chica? Epsilon partido por L2. ¿Les parece? Es como el famoso epsilon medios. El famoso epsilon medios, pero aquí no medios, sino que L2. ¿Y por qué L2? Porque lo vamos a combinar con el otro dato, ¿cierto? Entonces uno dice, entonces si uno viene aquí y sigue arriba, entonces multipliquen ahora por L2. O sea, L2 veces la norma AN menos A, norma 1, es menor o igual que epsilon. Y como eso era más grande que AN menos A con la norma 2, ahí puse puros datos, entonces leyendo apropiadamente uno dice, miren, efectivamente existe el N0. ¿Cuánto vale el N0? El N0 es igual a N0 tilde. Existe el N0 que es N0 tilde, tal que para N mayor o igual que N0, ahí está, para todo epsilon existe N0, ahí está, igual es, tal que para todo N mayor o igual que N0, ¿qué leo de aquí? Leo que lo que yo quiero es menor o igual que epsilon. Y la norma 1 quedó simplemente como dato. ¿Se fijan cómo pasé de la norma 1 a la norma 2? Ahora, si miran bien, no usé la equivalencia en toda su plenitud. ¿De la equivalencia qué usé realmente? La equivalencia son dos desigualdades. ¿Cuál de las dos usé? ¿La que tiene L1 o la que tiene L2? La que tiene L2, la segunda desigualdad. Claro, ¿y para qué se usa la primera? Alguien dirá, entonces bastaba con la segunda, ¿para qué la primera? Es que me gustaría demostrar que hay una equivalencia, ¿cierto? Si una sucesión converge con la norma 1, eso dice arriba, mi observación, entonces converge con la norma 2. Y también me gustaría decir que si una sucesión converge con la norma 2, entonces converge con la norma 1 y ahí es repetir la misma demostración cambiando la desigualdad. Ahí utilizo la otra. Por esa razón en la equivalencia de normas son importantes las dos desigualdades. ¿Les parece? Ahí tienen la primera observación. Entonces, obviamente, ¿cuál es la tarea? Repitan lo mismo, ¿cierto? Hagan estas cosas con las sucesiones de Cauchy. Vean que las sucesiones de Cauchy son las mismas. Vean que en funciones continuas, ahí tengo que tener un espacio de partida que tiene una norma 1 y equivalentemente una norma 2. Y un espacio de llegada que tiene una norma 3 y equivalentemente una norma 4. Entonces, demostrar que si una función es continua con la norma 1 al principio y la norma 3 al final, y las cambio por la norma 2 y la norma 4, la continuidad se sigue manteniendo. ¿Duda? Claro. ¿Tendría que yo ahora demostrar hacia el otro lado o como por la hipótesis ya? O sea, lo que pasa es que una vez que uno ve esa frase, dice, ¿cuál es la otra que yo podría demostrar? Pongamos aquí la otra que yo podríamos demostrar al tiro. Podríamos demostrar que si A sub n converge a, ¿cómo lo escribiríamos? Con la norma 2, ¿cierto? Con la norma 2. Y la norma 1 es equivalente con la norma 2, ¿qué podría demostrar en ese caso? Que la sucesión A sub n converge a con la norma 1, ¿cierto? Les voy a poner aquí con la norma 1. Es equivalente a lo que puse ahí arriba. Entonces, cuando uno lee las dos frases, dice, en las dos frases está el mismo dato, que las normas son equivalentes. Entonces, ese dato que las normas son equivalentes, si tú quieres, lo saco fuera. Y cuando lo saco, porque así no se ve, implica hacer los dos lados, ¿cierto? Ese dato de la equivalencia, digo, es un dato fundamental, lo saco fuera. Y una vez que yo tengo ese dato que son equivalentes, puedo leer esta misma frase diciendo, este dato ya lo tengo fuera, ese dato lo tengo fuera. Y ahí ven el sí, solo sí. Si ese dato ya lo tengo fuera, ya es un dato conocido, ya sé que esas dos normas son equivalentes, lo demostré el año pasado. Entonces ahora tengo mi convergencia con la norma 1 y digo, si converge con la norma 1, entonces converge con la norma 2. Y si converge con la norma 2, entonces converge con la norma 1. O sea, converger con la norma 1 es equivalente a converger con la norma 2, siempre y cuando las dos normas sean equivalentes. Si uno tiene el dato de que las normas son equivalentes, puede demostrar que la convergencia con una o con otra norma da exactamente lo mismo. Entonces, hagan ustedes eso mismo con las sucesiones de Cauchy, con los límites y qué otra cosa, y con la continuidad. Son los cuatro conceptos que hay que manejar. De hecho, si tienen más recuerdas, pueden hacer también esa demostración con las continuidades uniformes. ¿Se acuerdan de las continuidades uniformes? Donde ya no es para todo X y para todo Epsilon existe delta, sino que era para todo Epsilon existe delta, tal que para todo X1, para X1, X2, las definiciones del semestre pasado. Ya, en algún instante cuando las necesitemos con más detalle las vamos a repetir. Observación 2. Observación 2. Observación 2. Sí, miren, a veces las demostraciones son más simples usando vecindades que usando normas. Recuerden ustedes que escribir que una sucesión converge...
Escribir con esto de aquí se puede escribir equivalentemente con vecindades. ¿Cómo se escribe eso con vecindades? Se dice que la sucesión a sub n pertenece a la vecindad, bola, ¿cierto? Las bolas eran nuestras vecindades. A sub n pertenece a la vecindad con centro A y radio epsilon, pero vecindad que ha sido definida con la norma 2. Y lo que hemos demostrado acá abajo, o sea, lo que usamos aquí era que A sub n pertenecía a la vecindad con la norma 1 de centro A y radio epsilon partido por L2. Entonces, a veces, en lugar de trabajar con las normas, hay gente que le gusta más bien trabajar con las vecindades. Es decir, lo que hay que hacer es meter una vecindad dentro de la otra, y si uno logra hacer unas inclusiones de vecindades, las demostraciones a veces salen más fáciles. Porque de alguna forma nos dice que hay que probar. Hay que probar que la sucesión A sub n vive en esa vecindad. Y lo que yo sé es que la sucesión A sub n vive en esta otra. Si yo tuviera que la vecindad de arriba estuviese incluida en la de abajo, podría decir, o no, al revés, si la de abajo estuviera incluida en la de arriba, si A sub n vive en esta vecindad, por inclusión, también vive en la otra. Entonces, a veces es bueno tener una noción sobre las inclusiones de dichas vecindades. ¿Quién se mete dentro de quién? Entonces, para eso, bueno, como hay dos desigualdades, en realidad como que todo es fácil. Todas las vecindades, unas se meten dentro de las otras y al revés también. Hay una equivalencia. Pero quiero trabajar con una pura desigualdad. Digamos que tengo solo la primera desigualdad, que la norma 1 es menor o igual que L1 veces la norma 2. Entonces, ¿qué inclusión de vecindades se puede hacer? Si uno tuviera solo ese dato, se puede hacer lo siguiente. Miren, tomen un X cualquiera que viva en la vecindad. ¿De dónde voy a partir? ¿De la 1 o de la 2? Bueno, cuando uno lo hace la primera vez y no sabe qué es lo que va a ocurrir, uno puede partir de la 1 y puede partir de la 2. Pero si parten de la 1 no se llega a nada. ¿Quieren que se los haga? Miren, parto tomando un X, una vecindad tomada con la norma 1, con centro A y radio R. ¿Qué significa eso? Significa que la norma de X menos A es menor o igual que R, norma 1. ¿Y qué es lo que yo sé como dato de arriba? Yo sé que la norma 1 es menor o igual que L1 veces la norma 2. Y cuando tienen esas dos desigualdades, que la norma 1 es más chica que R y la norma 1 es más chica que la norma 2, ¿qué pueden concluir? La verdad es que nada, esas dos desigualdades no juntan ni pegan. No hay ninguna transitividad posible, ¿se fijan? Entonces, claro, es que lo que pasa es que partí de la bola, de la vecindad con norma 1, que no era el buen esquema. Entonces, partamos de nuevo. Tomo un X cualquiera en la vecindad con la norma 2, centro A y radio R. ¿Qué significa eso? Lo mismo, pero ahora cambiando los numeritos. Ahora es norma X menos A, 2, menor o igual que R. ¿Y cuál es mi dato? Bueno, mi dato es que... ¿cierto? Entonces voy a poner aquí, además, la norma X menos A1 es menor o igual que L veces la norma X menos A2. Entonces creo que, bueno, tal vez lo puse al revés, ¿cierto? Este es más chico, menor o igual que L1 veces esta otra, y esta norma menor o igual que R. ¿Se puede hacer una transitividad? Bueno, sí, a condición de ajustar un poquito las cosas, a condición de premultiplicar aquí todo por L1. ¿Les parece? Para que quede este pivote, miren. ¿Lo ven? ¿Lo ven? La norma L. Entonces pueden ahora, ¿cuál es la transitividad? De los tres números, ¿cuál es el más chico? Este es el pivote, el que está al medio. ¿Cuál es el más chico? La norma 1. ¿Cuál es el más grande? R por L1. Entonces uno puede decir, entonces jugando con esas desigualdades, resulta que la norma X menos A1 es menor o igual que R veces L1. ¿Y qué significa eso? Desde el punto de vista de vecindades, significa que X vive ¿en qué vecindad? Con la norma 1. ¿Se tratará de qué radio? R por L1. O sea, lo que hay que hacer a lo mejor es cambiar el tamaño de la vecindad, pero hay una inclusión. O sea, todos los elementos que están en la vecindad con norma 2 viven en la vecindad con norma 1. O sea, ¿quién es subconjunto de quién? ¿Qué le implica? ¿Se acuerdan de álgebra? X en A implica X en B. ¿Quién es subconjunto de quién? Si todos los elementos de A están en B, ¿quién es subconjunto de quién? Él implica, habla de subconjuntos. Aquí, ¿de dónde partimos? ¿Quién es el A? La vecindad con norma 2. Todos los elementos de la vecindad con norma 2 implica, pertenecen a la vecindad con norma 1. ¿Quién está incluido dentro de quién?
la vecindad 2 está incluida dentro de la vecindad 1. ¿Ah? ¿Escuché por ahí 1? ¿La 1 incluida en la 2? No. ¿Cuál vecindad está incluida dentro de qué? La vecindad 2 está incluida dentro de la vecindad 1. Entonces, significa que la vecindad 2, centro A y radio R, está incluida en la vecindad 1, centro A y radio R por L1. Ahora, eso es decir que me dan el radio R. Ahora, muchas veces la que me dan es esta, la vecindad grande. Si esta me dicen, oye, yo quiero que esta vecindad sea de tamaño epsilon. Supongo que me dan una vecindad de tamaño epsilon. Entonces me dicen, yo podría decir, por lo tanto, para todo epsilon positivo, yo podría decir que dentro de la vecindad 1, centrada en A y radio epsilon, se mete una vecindad 2 de centro A y radio epsilon partido por L1. Para todo epsilon existe una vecindad de tamaño, ¿cuánto tiene que ser? R partido por L1, o más chica. O más chica. Entonces, esta de aquí le pongo delta. Existe un delta positivo, tal que la vecindad 2 se puede meter dentro de la vecindad 1. O sea, si tengo esa desigualdad allá arriba, parto con vecindades de la norma chica. ¿Se fijan? Esta es la vecindad de la norma grande o chica. Ahí arriba está el dato. 1, ¿qué decía arriba? La norma. Miren la norma. No miren la vecindad. Si lo miran como vecindad, es decir, oye, esta vecindad es más grande que la otra. Pero no, el de norma, partan de norma. ¿Cuál es la norma 1? ¿La grande o la chica? La norma 1 es la norma chica. Entonces, si usted trabaja con la norma 1 y trabaja con vecindades con la norma 1, dentro de las vecindades de la norma 1 se pueden meter vecindades con la norma 2. Ahora, obviamente que si tiene la equivalencia y tiene dos desigualdades, entonces, ¿qué van a poder decir en la equivalencia? Bueno, que si me dan cualquier vecindad con la norma 1, dentro de ella vive una vecindad con la norma 2. Por ejemplo, ¿qué me están diciendo aquí? La vecindad con la norma 1, no sé, voy a dibujar, digamos que esa es la vecindad con la norma 1. Bueno, en realidad no es un buen dibujo porque las vecindades son convexas, pero no importa, digamos que esa es la vecindad con la norma 1. ¿Qué dice esa propiedad? Si esa es una vecindad de radio epsilon, dentro de esa se mete una vecindad, ¿cómo serán las otras? Las otras son así. Ahí está la vecindad 2 de tamaño delta. O sea, se puede meter dentro de una vecindad con norma 1 una vecindad más chica con la norma 2. Y si fuesen equivalentes, se puede hacer el trabajo en los dos sentidos. Entonces, muchas veces con ese tipo de cosas uno puede razonar allá. Porque decían, aquí cuál era el dato. Yo sé que la A sub n se mete en cualquier vecindad 1. Entonces yo quería demostrar que se metía en una vecindad 2. Pues bien, las vecindades 2 contienen una vecindad 1. Y dentro de la vecindad 1 se mete la sucesión. Entonces, si la sucesión se mete en la vecindad 1, por transitividad la sucesión queda dentro de la vecindad 2. Y uno puede jugar con las demostraciones haciendo inclusiones de cosas. ¿Les parece? Ya, ahí está la relación con vecindades, que a veces puede ser más útil que la otra. Observación 3. ¿Qué pasa en Rn? ¿Qué pasa en Rn? Donde tenía mis normas. ¿Se acuerdan que en Rn tenía la norma 1 que era x1 más x2 más... incluso había dibujado las vecindades. Ya sé, ¿cuál era la vecindad más chica? ¿Cuál era la más grande? ¿Se acuerdan de ese monito? No, se les olvidó. A mí también se me olvidó. No, me acuerdo. Me acuerdo al menos de la geometría. ¿No? ¿Se acuerdan de la geometría? Que había un rombito. Había un círculo. El círculo siempre estaba ¿dónde? ¿Afuera o dentro? Ahí está, ya. Ahí están las... ¿Se acuerdan del dibujito cómo era? Lo voy a intentar recuperar aquí. Estaba el círculo. Después adentro del círculo había eso. ¿Se acuerdan o no? Ahí tienen inclusión de vecindades. ¿Cuál vecindad está metida dentro de cuál? La vecindad rombo está metida dentro de la vecindad círculo. Eso es cambio de normas. Y afuera había un cuadrado, ¿cierto? Bien recto. De hecho, el de adentro también era cuadrado. Pero cuadrado rotaba 45 grados. Ya, ¿y cuáles eran las vecindades? La del medio era la vecindad con la norma 2. La de afuera, ¿cuál era la de afuera? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la de adentro? ¿Ya se acuerdan de eso? ¿Cuál era? ¿Lo tienen en el cuaderno? ¿Cuál era la de afuera? Ayúdenme.
¿La de afuera, norma 1 o infinito? Esa es la pregunta. ¿La de afuera 1 o infinito? La de afuera era el infinito, ¿cierto? Donde tanto x como y tenían que ser menores o iguales que r. Esta era la infinito. Y la de adentro era la 1. Ya, si eso estuviera cierto, ¿qué vecindad está metida dentro de cuál? La vecindad 1 está metida dentro de la vecindad con norma 2 y la vecindad con norma 2 está metida dentro de la norma de norma infinito. Pregunta, ¿será cierto que para toda vecindad con norma infinito se le puede meter dentro una vecindad con norma 2? Ahí está el dibujo. Miren el dibujo. ¿Será cierto, miren el dibujo, que para toda vecindad infinito, ven el infinito, se le puede meter adentro una vecindad con norma 2? Ahí está el círculo metido dentro del cuadradito, ¿lo ven? Ya, ¿será cierto que para toda vecindad con norma 2 se puede meter dentro una vecindad con norma 1? Ahí está. Ah, entonces si eso es así, a ver si es que esto de aquí me funciona. ¿Cómo era? A toda bola 1 se le puede meter una vecindad con 2. Entonces, ¿cuál es esta la que va por fuera? ¿Es la más grande o la más chica? Arriba, arriba. Viene la primera línea. Esta que va por fuera, la vecindad que va por fuera, ¿era de la norma más grande o la más chica? La más chica, la que va por fuera es la norma más chica, la que va por dentro es la norma más grande. Bueno, habían L's, pero aquí en realidad no tengo que cambiar el radio, así que el L vale 1. Ya, pregunta, ¿cuál será la norma más grande? Hacia el ojo. ¿Cuál es la vecindad que va por fuera? Infinito. ¿Cuál es la que va al medio? La 2. ¿Cuál es la que va por dentro? La 1. Entonces, ¿cuál será la norma más grande? La norma 1 es la norma más grande, la norma 2 le sigue y la más chica es la infinito. ¿Por qué? Porque mientras más chica sea la norma, ahí lo ven, piensen en L igual 1, L igual a 1, ahí si L igual a 1, ni siquiera hay que cambiar el radio. Si L igual a 1, ¿qué dice? Que si toman la norma chica, la vecindad con la norma chica siempre contiene a una vecindad con la norma. Usa la palabra chica y grande, por eso no quise usar bolas, ¿cierto? La vecindad 1 con norma chica siempre contiene a una vecindad con norma grande. ¿Quién contiene a quién? La vecindad infinito contiene a la vecindad 2, porque la norma 2 es más. Porque la norma 2 es más. Ahí tienen que mirar la desigualdad, ¿cierto? Entonces, esa vecindad contiene a la otra, porque esa otra es más grande. Las vecindades que van por dentro son las que corresponden a las normas más grandes. Entonces, si uno se conoce ese esquema como de memoria, podría ser la norma más grande de todas es la norma 1. Ya, disculpen, ya, los enredos van al revés, ¿cierto? En todos los sentidos. Y la norma más chica es la que genera las vecindades más grandes, la infinito. En buenas cuentas, lo que ocurre es lo siguiente, que cuando ustedes definen una vecindad, tienen que verificar esta desigualdad. Entonces, si la norma es grande, los X tienen que estar muy cerca de A. Y por eso la vecindad es chica. Pero si la norma en sí es chiquitita, ¿se fijan? Como hay que preguntarse, oye, ¿cuándo llegas a R? No llego nunca a R porque la norma es muy chiquitita. Hay que trabajar para llegar a R. ¿Cuánto me cuesta hacer ese ejercicio? Por ejemplo, cuando el ejercicio aún avanza muy poco. Si la norma es muy chica, el X tiene que alejarse mucho de A para cumplir la desigualdad. Por eso, cuando la norma es chica, los conjuntos son más grandes. Cuando la norma es grande, los conjuntos son más chicos. Ya, última vez. De arriba, ¿cuál es la norma más chica? ¿La 1 o la infinito? Digamos la 1 y el infinito solamente. La norma 1 es más grande que la norma infinito. ¿Les parece? Parece un juego, ¿cierto? Así de... Ya, ¿y será cierto? Eso es un dibujo. ¿Y será cierto que la norma 1 es más grande que la norma 2 y la norma 2 es más grande que la norma infinito? ¿Será cierto eso en general? A ver, hagámoslo aquí. ¿Será cierto que la norma 1 es más grande que la de abajo? ¿Ven eso de ahí que esa es más grande que la de abajo? Es difícil compararlo. ¿Por qué es difícil comparar? Porque aquí hay una raíz cuadrada. Y arriba no hay raíz cuadrada. Difícil comparar cosas que no tengan raíces cuadradas. Así que yo les aconsejo que para mirar cuál es más grande, en este instante pongan eso como raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De todo lo de adentro cuadrado. Y lo de adentro es módulo de x1 más módulo de x2 más etcétera hasta módulo de xn. Y eso al cuadrado. Si lo miran así, ¿cómo anda esa con esa?
Si ustedes desarrollaran el cuadrado aquí, saben desarrollar un cuadrado de n-nomio, no sé, ¿cierto? ¿Qué es lo que aparece siempre en los cuadrados de todas estas cosas? El cuadrado primero, el cuadrado segundo, el cuadrado tercero, el cuadrado del último, que es justito lo que está ahí abajo. ¿Y qué más aparece? Más el doble producto de ese por ese por ese, una cantidad gigante de dobles productos de puros números positivos. Entonces pregunta, ¿quién va a dar un número más grande? ¿El de arriba o el de abajo? Claramente el de arriba es más grande que el de abajo. La norma 1 es más grande que la norma 2. ¿Les parece? Ya, eso concuerda con el dibujo. La vecindad 1 está más chica, es más chica porque la norma es muy grande. Después, ¿qué pasa con la norma 2 y la norma infinito? Debería demostrarse que la norma 2 es más grande que la norma infinito. La de arriba es la más grande, esa es más grande que la 2. Y la 2 más grande que la infinito. Sí, eso creo que es fácil también de convencerse. Porque la infinito se ve fea. Pero en Rn, la norma infinito es bien fácil de entender. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay que tomar? De todos los números x1 hasta xn, escoger el más grande, que es solo 1. Ahora, si usted mira acá arriba en esta sumatoria, en esa sumatoria donde están todos, está el más grande. En alguna parte, por ejemplo, si tienen el número 1, 8, 2, 3, el máximo es 8. Y acá dice 1 más 8, más 2 más 3. Entonces, en esta suma de ahí arriba ya está el más grande. Así que esa suma es mayor o igual que la raíz cuadrada de la norma infinito al cuadrado. La norma infinito es el número más grande. Entonces, ese número más grande está en alguna parte, al cuadrado. ¿Y qué pasa con la raíz? Se va esa con esa. ¿Y quién es más grande entonces? La norma 2 es más grande que la norma infinito. O sea, es muy fácil convencerse que la norma infinito de cualquier vector es la norma más chica. Después viene la norma 2. Y después de la norma 2 viene la norma 1. Ya. Ahora, ahí tengo una desigualdad. O sea, ya puedo comparar mis normas típicas. La infinito con la 2, la infinito con la 1, la 2 con la 1. Las puedo comparar que hay una que es más chica que la otra. Pero eso todavía no es la equivalencia, porque para la equivalencia requiero o sea, tengo algo como eso, pero también requiero la desigualdad al revés, vía constante, o sea, eventualmente una constante. Entonces lo que hay que hacer es ver que esto de aquí todavía se puede acotar superiormente por la norma infinito. No, lo que estoy escribiendo no lo miren todavía. Si escribiera eso, suponga que escribiera eso, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían si lográramos demostrar eso? Supongan que estamos en un mundo ideal. Logro demostrar eso, ¿qué habrían dicho? Son todas iguales. No son todas iguales. Si fuesen todas iguales, entonces las vecindades serían las mismas, todo sería lo mismo. No, entonces lo que hay que hacer aquí es meter una constante. O sea, ver si la norma 1 se puede acotar por una constante veces la norma infinito. Ya, entonces, ahí hay que investigar esa constante. Ya, entonces ahí está la norma 1 y la norma infinito. ¿Entendieron lo que es la norma infinito? ¿Qué era la norma infinito? De estos números, el más grande. Pues bien, resulta que en la norma 1 se están sumando todos. Ya, eso claramente la suma de todos es más grande que el más grande. Es mayor que el más grande de ellos. Pero lo que puedo hacer para acotar superiormente es decir que el primer sumando es menor o igual que el más grande. El segundo sumando es menor o igual que el más grande. Cada uno de los sumandos es menor o igual que el más grande. Entonces, ese lo acoto por la norma infinito. Ese lo acoto por la norma infinito. Ese lo acoto por la norma infinito. ¿Cuántas veces obtengo la norma infinito? N veces la norma infinito de x. Así que la constante que hay que poner aquí es n. Y una vez que uno demostró esa constante, ha dicho que las tres normas, la norma 1, la norma 2 y la norma infinito usadas en Rn, son totalmente equivalentes. Pueden ver las desigualdades en los dos sentidos de cualquiera que sean ellas. Ahora, es curioso que una de las constantes, aquí todas las constantes son 1, pero aquí es curioso que esta constante es, ¿cuánto vale esa constante? N. ¿Qué es n? La dimensión del espacio. O sea, mientras mayor sea la dimensión del espacio, la constante que hace que las normas sean equivalentes es cada vez más grande. Entonces ahí como que ya empieza a aparecer algo de lo siguiente. ¿Qué pasaría si n tendiese a infinito? O sea, así simplemente como un juego. ¿Qué pasaría si n tendiera a infinito? No tendría qué cosa. La última desigualdad, porque la última desigualdad era con constante L igual a n. Y si el n es gigante, esa constante es gigante. Y si alguien me dice que el n tiende a infinito,
esa cuestión desaparece. Entonces, ahí está el problema de que cuando uno trabaja en dimensión infinita, por ejemplo, piensa en norma infinito, norma 1 y norma 2 de funciones, la norma, esas normas no son equivalentes. Esas normas no son equivalentes. Sí se puede demostrar en funciones que la norma infinito es menor o igual que la norma 1, que la norma... No, ¿cómo era? Al revés, saben que me equivoqué, pero menos mal que miré la pizarra. Se puede demostrar que la norma infinito es menor o igual que la norma 2, con la integral, y se puede demostrar que la norma 2 es menor o igual que la norma 1, con integral, pero no se puede concluir la última desigualdad. Y por esas razones que en dimensión infinita hay normas que no son equivalentes. ¿Ah? Pero en Rn estas normas al menos son equivalentes. Ya, y la observación 4, ¿dónde la pongo? Aquí la voy a poner porque es una observación chiquitita, para que la pizarra de arriba quede limpiecita. Observación 4, entonces ahí viene una idea de la dimensión. Entonces, observación 4 es, se puede probar. Se puede probar. Esta es una demostración que vamos a hacer más adelante, cuando tengamos más conceptos de continuidad y tenemos que de alguna forma... ¿Se acuerdan las cosas importantes de las funciones continuas el año pasado? ¿Cuáles eran los teoremas importantes de funciones continuas? Bueno, estaba el valor intermedio y estaba que las funciones continuas eran acotadas. Ya, pero esas eran continuas en un cerrado, A, B. Esa cosa hay que estudiarla en dimensión infinita, o sea, en espacios vectoriales normales cualquiera, y lo vamos a hacer en un par de semanas más. Y cuando lleguemos a eso, vamos a poder sacar como corolario esta observación, porque vamos a ver que las normas son funciones continuas, y como son funciones continuas, vamos a ver que trabajan en conjuntos donde alcanzan el máximo y el mínimo, y de alguna forma la constante L1 es el máximo, la constante L2 es el mínimo, y se pueden encontrar esas dos constantes. Entonces, se puede probar que en dimensión finita, de hecho, aquí ya hay una primera pista, en dimensión finita, o sea, entendamos Rn, o un espacio vectorial que de alguna forma se parece a Rn por la dimensión, tomo una base y paso a Rn. Se puede probar que en dimensión finita todas las normas son equivalentes. Todas las normas son equivalentes. Lo cual le entrega... está empezando lo mismo que yo, ¿cierto? O sea, la convergencia en Rn es la convergencia en Rn. No hay que pensar en la convergencia con la norma 1, o con la norma 2, o con la norma infinito, o con otra, porque con todas las normas que yo tome en Rn, la convergencia va a ser la misma. La convergencia no cambia cuando yo cambio una norma por una equivalente. Y lo que se puede demostrar es que en dimensión finita todas son equivalentes. Lo que hemos probado aquí no es lo mismo que hemos probado aquí. ¿Qué hemos probado acá, en esta cajita? No es que todas las normas sean equivalentes. Hemos probado que ¿quiénes son equivalentes? ¿Quiénes son equivalentes? La norma 1 con la norma 2 y la norma infinito. Ahora, para hacer esta demostración, lo que hay que demostrar es que todas las normas son equivalentes típicamente con la infinito. La infinito es el punto de encuentro de todas. Todas son equivalentes con la norma infinito y como, bueno, de ahí por transitividad son todas equivalentes entre sí. Ahora, noten que ahí de alguna forma está la pista de que es importante que n sea finito. La dimensión, ¿se fijan? La dimensión. Dimensión que dice mi observación. ¿Dónde se puede demostrar que todas las normas son equivalentes? En, ¿qué dice? En dimensión finita. Ya, y no sé si están pensando también lo mismo que yo. Sí, ¿y qué pasa cuando la dimensión no es finita? Cuando la dimensión no es finita, podrían haber normas que no sean equivalentes. Ya. Ahora, ¿qué es lo que uno hace en dimensión infinita? Bueno, en dimensión infinita uno estudia la convergencia con una norma o con las normas equivalentes a esa dada. En dimensión infinita uno típicamente trabaja en funciones, por ejemplo, trabajan con la norma 1. ¿Se acuerdan que la norma 1 era la integral? Trabaja con la norma 2, la integral de f cuadrado, raíz cuadrada. Trabaja con la norma infinito, era el supremo del f, y uno muchas veces dice, esta sucesión converge con la norma infinito.
Esta sucesión converge con la norma 1, esta sucesión converge con la norma 2, pero pueden darse todas las posibilidades. O sea, puede converger con una y no con la otra, o sea, puede pasar cualquier cosa. Hay que estudiar bien la convergencia con la norma que me están dando. Ahí no es válido. Ahora, en dimensión infinita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, oye, ¿con qué norma quieres estudiar la convergencia? Son astutos, ¿cierto? Cuando le digan, estudia la convergencia en dimensión infinita, ¿con qué norma la quieren? Con la que sea más fácil de trabajar. No tengo para qué trabajar. ¿Con cuál norma voy a trabajar? Con la norma pi. ¿Se acuerdan esa que toma x1 a la pi, x2 a la pi, x3 a la pi, xn a la pi y raíz piésima de todo eso? No, es una norma demasiado complicada. Mejor trabajar con la más fácil. ¿Cuáles son las más fáciles? ¿Cuál es la más fácil? La norma infinito. Infinito. La más fácil siempre es la norma infinito. La norma infinito acota al x1, la norma infinito acota al x2, la norma infinito acota a todo el mundo. Todo ahí, cuando tengan una expresión gigante y aparezcan muchas cosas raras, ustedes dicen, este de aquí es más chico que la norma infinito, este de acá más chico que la norma infinito, y la norma infinito empieza a salir como factor común. Es la norma infinito normalmente la más fácil. Ahora, hay algunos que piensan que la norma más fácil es la norma 2. Porque la entiendo, ¿cierto? Veo las vecindades bien redondeadas, digo, me encantan las vecindades de la norma 2, pero cuando uno se pone a hacer cálculos con la norma 2, las raíces cuadradas, los cuadrados, o sea, no. Si quieren indicación para el control 2, si tienen libertad, no trabajen con la norma 2. Ahora, si les dicen demuestra algo con la norma 2, bueno, ahí están obligados, pero si algo es con cualquier norma, no usen la norma 2, usen la norma infinito. Aunque diga, oye, pero las vecindades son medias raras, no importa, si no hay que hacer tanto dibujo. Hay que demostrar cosas y las expresiones algebraicas son las que hay que simplificar. La norma infinito permite simplificar muchas cosas. Ya, cambio de tema. Algunos conceptos topológicos. Entonces, aquí viene un poquito de topología. Topología. Había algunos que decían, no soy bueno para la topología. Es bien fácil, la vamos a ver ahora. Entonces, la primera parte de la topología son los conjuntos abiertos y cerrados. Conjuntos abiertos y cerrados. Entonces, ¿qué es un conjunto abierto? ¿Qué es un conjunto cerrado? Entonces voy a decir, bueno, obviamente tomemos un espacio vectorial normado con su norma. ¿Son todas las normas equivalentes? No sé, porque primero no he demostrado el teorema y segundo, la dimensión podría no ser finita. Entonces, es un espacio vectorial cualquiera con su norma. Me voy a concentrar en ese espacio. No voy a cambiar la norma todavía. Entonces, sea un espacio vectorial. Un espacio vectorial normado. Entonces, primera definición. A subconjunto de E se llama abierto. O es abierto. Abierto. ¿Qué es un conjunto abierto? Es un conjunto abierto si y solamente si para todo X en A existe un delta positivo, tal que usted traza la vecindad centrada en X radio delta y esa vecindad está totalmente incluida en A. Ahí viene la idea de meter vecindades dentro del conjunto. ¿Se fijan? Voy a meter vecindades dentro de un conjunto. Meter vecindades con centro ¿dónde? Con centro en cualquier punto del conjunto. Me paro en cualquier punto del conjunto, trazo vecindades en torno de él y esas vecindades tienen que estar dentro del conjunto. Si eso es así, mi conjunto se llama abierto. Ya, una noción rápida de abierto. Son los típicos conjuntos como este. Usted separa en ese elemento, traza una vecindad totalmente incluida dentro del conjunto. Usted separa por aquí, cerquita del borde, bueno, no traza una vecindad muy grande porque se le va a salir. Traza una vecindad más chica, existe una vecindad chica totalmente incluida. La vecindad que está incluida dentro de A tiene que ser una vecindad que... ¿Qué dice el cuantificador? Es una vecindad que existe. Entonces, alguien dice, oye, la vecindad muy grande, achíquela. Estoy muy cerquita del borde, todavía hay una vecindad pequeña. ¿Me paro en el borde? No, ahí no podría trazar vecindades, pero justamente por eso dibujé el conjunto con segmentos, para decir que mi conjunto es lo que está adentro, pero no llega hasta el borde. No llega hasta el borde. Entonces, si un conjunto es tal que en cualquier parte de él se puede trazar una vecindad incluida dentro de él, se dice que ese conjunto es... ayúdenme, díganlo para que se lo vayan aprendiendo. Ese conjunto es
Abierto, abierto. Ya, ahí están los abiertos. Y segundo, A es cerrado. A subconjunto de E se llama cerrado, o se dice cerrado, voy a decir, se dice cerrado. Porque no es un nombre propio, es un nombre común, ¿cierto? Es una característica. Es un conjunto cerrado, sí y solo si su complemento es abierto. Sí y solo si su complemento es abierto. Abierto, ya. Entonces, lo primero que hay que manejar es alguna idea de conjuntos abiertos. Entonces, creo que hay que hacer al tiro un ejemplo para que lo tengamos listo de ahora y para siempre. Hay que entender qué son esos conjuntos abiertos, hay que entender qué son los conjuntos cerrados, y para ello lo más fácil es tener un ejemplo. Entonces, un ejemplo de conjunto abierto, creo que intenté dibujarlo arriba, ¿qué dibujé? ¿Qué ven ahí en mi dibujo? Como un círculo, ¿cierto? Una vecindad. Entonces, las vecindades, no todas. Ejemplo, las vecindades, ¿se acuerdan esos? La vecindad con centro A y radio R, esas que tenían una prima, esas que tenían la desigualdad menor estricta, ¿se acuerdan? Esas eran el conjunto de los X en E, tales que la norma X menos A era menor estricto que R. Esos conjuntos que están definidos vía esa desigualdad estricta, es un conjunto conocidamente abierto. Es abierto. Abierto. ¿Y cuál es un conjunto cerrado? Un ejemplo de conjunto cerrado. La misma vecindad, pero si usted le saca el prima. ¿Cuál era esa? Esa era el conjunto de los X que cumplían la condición norma de X menos A menor o igual que R. Si usted pone menor estricto, el conjunto es abierto. Si usted pone menor o igual, el conjunto es cerrado. Ahora, de hecho, inmediatamente me pueden decir, oye, la parte cerrada se parece mucho a la parte abierta. Porque, ¿cómo se demuestra que un conjunto es cerrado? Vayan a la definición. ¿Qué significa ser cerrado? ¿Qué significa ser cerrado? Complemento abierto. Y se define en este conjunto con menor o igual. ¿Cuál es el complemento? Mayor estricto. Y se fijan que el mayor estricto se parece mucho. Bueno, es mayor, no es menor, no es lo mismo ser mayor que ser menor. Pero lo importante no es el mayor o menor. Lo importante es ser menor estricto. Lo importante es ser mayor estricto. No aceptar la igualdad. Si usted acepta la igualdad, entonces este conjunto es cerrado. Miren, si ese es abierto, ¿cuál es cerrado? ¿Cuál es la definición de ser cerrado? No se olviden, aquí está, todavía está la pizarra. ¿Qué significa ser cerrado? Mi complemento es abierto. O sea, dicho de otro modo, si usted toma un conjunto abierto, cualquiera, su complemento siempre será cerrado. Entre abierto y cerrado hay que tomar complemento. Para que algo sea cerrado, el complemento tiene que ser abierto. Si usted ya demostró que algo es abierto, ¿quién es cerrado el tiro? Su complemento. ¿Y cuál es el complemento de esta bola abierta? ¿Cuál es el complemento de ese conjunto? Que cumple menor estricto. ¿Cuál es el complemento? Pero ¿qué desigualdad cumple el complemento? Para que vean un poco la noción de abierto y cerrado con desigualdades. Entonces, ¿cuál es la desigualdad del complemento? X menos A mayor o igual que R. Ahí el conjunto es cerrado. Si usted toma X menos A mayor estricto que R, es el complemento de este es cerrado, con mayor estricto es abierto. Entonces, las desigualdades menor estricto o mayor estricto, menor igual o mayor igual, están íntimamente asociadas cuando las cosas son sencillas como las que pusimos en la pizarra, con ser abierto o ser cerrado. ¿Qué significa gráficamente que un conjunto cumpla la desigualdad menor estricto? Ahí arriba. ¿Qué significa que mi vecindad cumpla la desigualdad menor estricto? ¿Qué diferencia hay entre eso y eso? ¿Qué diferencia ven? Gráficamente, olvídese de abierto y cerrado. Entre menor estricto y menor igual. ¿Cuál es la diferencia? Que agregan o no agregan el borde. O sea, es ese círculo, pero sin considerar el borde. Si usted agrega el borde, la embarra. Ahí el conjunto no es abierto. Pero si usted saca el borde, entonces en R son como los famosos intervalos A, B. Los intervalos A, B, ¿dónde? ¿Qué le sacó? ¿Qué le sacó al conjunto? Era el conjunto que va de A a B, pero ¿quién no está? No está ni A ni B. Ese conjunto es abierto. ¿Cuál es el cerrado? Cuando ponen menor igual. ¿Qué significa poner igual? ¿Qué es lo que agregaron? ¿Cuál es el conjunto cerrado en R? A, B, así. De hecho, si quieren por definición, ¿cuál es el complemento?
¿Cuál es el complemento de ese? Menos infinito, coma A, unión B como infinito. El complemento de eso es eso, ese conjunto es abierto, su complemento es cerrado. Si lo quieren ver así visualmente es agrego o no agrego los bordecitos. Ya, demostrémoslo. Todo eso es palabrería, porque hay que hacer alguna demostración. ¿Será cierto? Creo que no es fácil, no es difícil demostrar que esa vecindad es abierta. Y de hecho, la vecindad abierta centrada en A radio R es un conjunto abierto. Igual que los intervalos en primer año, igual que los intervalos abiertos de primer año son conjuntos. Es como el caballo blanco de Napoleón. ¿De qué color es? Los intervalos abiertos de primer año son conjuntos abiertos. Las vecindades abiertas, ¿cierto? Que son con desigualdad menor estricta, esas vecindades son conjuntos abiertos. Demostrémoslo. Para que se lo sepan de memoria. Tienen que saber bien que eso es cierto y tienen que saber además la demostración. Para manipular un poquito esa propiedad. ¿Qué hay que demostrar? A ojo cerrado. Demostración. ¿Qué hay que demostrar? Por demostrar ¿qué? ¿Qué cosa? Que para todo X en dicha vecindad, estoy copiando la definición, ¿se acuerdan? ¿La veían arriba? Para todo X en el conjunto. ¿Qué pasa para todo X en el conjunto? Este es el conjunto, mi vecindad. Para todo X en el conjunto, ¿qué cosa existe? Existe una bola, delta positivo, tal que esa. Miren aquí. Esta es una vecindad. Mi conjunto es una vecindad. Y hay que demostrar que dentro de esa vecindad existe otra vecindad. Pero esta otra, ojo, copien bien, no se vayan a equivocar. Miren esta vecindad, ¿dónde está centrada? En A. ¿De qué radio? R. ¿Qué es A? ¿Qué es R? Es un dato. Acá, esta otra vecindad, ¿dónde va a estar centrada? Como ahí arriba, X. ¿Y qué es X? ¿Qué es X? Es un punto cualquiera de la vecindad abierta original, que era mi conjunto. Y ahora esa vecindad, ¿de qué radio? Delta. ¿Y qué delta es? Bueno, esa es la gran pregunta. Hay que encontrarlo, ¿cierto? Para que eso quede incluido dentro de A. ¿Y quién es A? La vecindad abierta, B', A, R. Ya. Se fijan, muchas bolas o muchas vecindades. Es más simpático hablar de muchas vecindades, ¿ven? Ya. Muchas vecindades que se empiezan a enrarecer. Entonces, demostración bastante fácil. Voy a poner aquí, en efecto, creo que en un par de... es una aplicación directa de la desigualdad triangular. Lo que hay que hacer es la desigualdad triangular bien usada simplemente. Les hago un dibujito. Ahí está el centro A, ese es el radio R. Ese es el radio R, ¿cierto? Esta es mi vecindad de radio R, mi conjunto. Este es el conjunto A igual B', A, R. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tomar un X cualquiera. ¿Dónde tomo la X? Ahí dice, ¿dónde tomo la X? En cualquier parte. Ahí, por ejemplo, esa X. ¿Qué tengo que encontrar para esa X? Una vecindad en torno de X que esté incluida dentro del círculo completo. Ya, entonces, hagamos una demostración rápida. Digamos que R igual 2. Supongan que este radio vale 2. Y supongan que el X está a distancia 3 medios del origen. De solo mirarla, ¿cómo encontrarían? Si la vecindad original tiene radio 2. Háganos así un cálculo visual rápido. Tiene radio 2. Y mi X está a distancia 3 medios del origen. ¿Cuánto valdría el delta? Se fijan y me dicen, oye, entonces me está sobrando, aquí tengo una pequeña distancia al borde. ¿A qué distancia estoy del borde? A un medio, a 0,5, ¿cierto? Entonces uno diría, tomo la bola a un medio. No, la bola a un medio creo que no sirve. ¿Por qué no? Porque como esta es cerrada y esa es abierta, no puede tocar el borde. Entonces, bueno, pero ahí tomen una vecindad de un cuarto. Bien, tomen una de un cuarto y ahí queda totalmente incluida. ¿Lo ven? O sea, con números lo podría hacer. Hagámoslo en general. ¿Cuál es mi dato? Como X. Entonces, digamos aquí, sea X en B' A, R. ¿Qué significa eso? Significa que, es decir, la norma de X menos A es menor estricta que R. Es decir, un pequeño truquito, si eso es menor estricto que R, significa que la resta R menos la norma
es un número mayor estricto que 0. ¿Ven ese es mi ejemplo numérico? ¿A qué me refiero con todo eso? ¿Ven todas esas cantidades? En el dibujo, con ejemplos números, ¿quién era R? 2. ¿Qué era la norma de x menos a en el dibujo? ¿Cuánto era la norma de x menos a en el dibujo? 3 medios. ¿Dónde estaba la x en el dibujo? ¿A qué distancia de a? 3 medios. ¿Qué es la norma de x menos a? En el dibujo, 3 medios. ¿Cuánto era la resta? 2 menos 3 medios. 1 medio. ¿Y para qué le servía el 1 medio en el dibujo? Para pensar en cuánto debe ser el... ¿En cuánto debe ser el delta? El delta. ¿De dónde sacan el delta del dibujo? Decían, como la vecindad gigante tenía radio 2, pero ya estoy a distancia 3 medios, me queda una holgura que es 1 medio. Entonces tomaba delta igual 1/4, cualquier número más chico que 1 medio. Entonces aquí en general no es 2, el radio es r, y estoy a una cierta distancia de a, pero menor que r. La resta es cuánto me queda para llegar al borde. Entonces creo que mirando el dibujo se me ocurre, voy a decir, sea delta, un número obviamente positivo, pero que sea cualquier número menor que r menos módulo de x menos a. Por ejemplo, en el caso del dibujo, el r menos x menos a era 1 medio. ¿Qué delta tomaban? 1/4, que es más chico que 1 medio. Cualquier delta, puede ser 1/4, 1/8, ahí el delta puede ser cualquiera. Un número positivo, pero más chico que eso. Entonces, ¿será cierta la inclusión? Ya te tengo. Delta, te calculé. Miren que el dibujo que fue bueno, si no, lo hacen en general. O sea, si no, no se dan el delta y simplemente escriben esta desigualdad y dicen, ¿cómo será posible todo eso? Entonces, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar la inclusión. Tomemos un y cualquiera en esa bola. Entonces, si y vive en esa vecindad centrada en x y radio delta, significa que la norma y menos x es menor o igual que delta. Ya, pero yo quiero demostrar la inclusión. Entonces lo que yo me pregunto es, oye, ¿y cómo calculo la norma de y menos a? Esa es la que quiero calcular. Yo sé qué pasa con la norma de y menos x. Ya, ¿cómo paso de la norma de y menos x a la norma de y menos a? Creo que ahí viene el famoso, ¿cierto?, desigualdad triangular. Yo digo, pero para ir de y a a, o sea, el y es un punto por aquí cualquiera. Quiero calcular y menos a. No, lo que voy a hacer es irme de yx y de x a a. Entonces voy a decir que eso es menor o igual que y menos x más x menos a. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Yo tengo mi dato, y menos x menor que delta. Entonces ahora me pregunto, oye, ya, ¿y será cierto que mi y vive acá? Entonces hay que estudiar esta desigualdad. Ya, y creo que lo tenemos. Entonces lo voy a escribir aquí en mi demostración. Entonces, y menos a es menor o igual que, ¿cuánto? Y y menos x, ese era más chico que ¿cuánto? Dato de la línea anterior, y menos x, ahí está, y menos x es menor o igual que delta, menor o igual que delta, y x más a, no sé, ese es x más a, x menos a, simplemente. Y ahora recuerden que delta voy a tomar, ese de ahí arriba. Entonces, si mi delta es más chico que eso, desigualdad adicional, menor que, el delta es más chico que ¿cuánto? R menos, el delta. Dije, voy a tomar, ahí está mi delta 1/4. Más chico que todo eso. O sea, el delta es más chico que R menos X menos A. Y eso está, ¿qué más tengo que poner? No veo bien. Después del delta que dice, más X menos A. Y entonces sumando y restando, el X menos A quedó con más, quedó con menos. O sea, chac, es decir, lado derecho R. ¿Qué significa eso? ¿Dónde vive el Y? O sea, la norma de y menos a es, desigualdad, es menor estricto que r. O sea, mi y vive en el conjunto A, es decir, hemos terminado dicha demostración. ¿Ven la desigualdad triangular? Ya, ahora, tal vez hay un par de astucias. ¿Cuál fue la gran astucia? ¿Cuánto tomar delta? Pero ¿de dónde me inspiré para que se me ocurriera dicho delta? ¿De dónde me inspiré para que se me ocurriera dicho delta?
del 2 o 3/4 un medio. ¿Se acuerdan de esas cosas? El 2, no, eran 2, 3 medios, un medio. Era decir, supongamos que el radio vale 2, si mi X está a una distancia tanto, entonces queda un gap. Y ese gap es exactamente el radio menos a qué distancia está X de A. Eso es mi delta. Lo tomé menor estricto. Aquí fue útil para que quedara dentro de la bola B'. Listo, se terminó. Esa bola es abierta. Entonces, tarea, demuestren ustedes que el complemento de este otro es también abierto. Y ahí también desigualdad triangular, pero ahora van a estar con la desigualdad por el otro lado y van a tener que combinar la desigualdad triangular, bueno, un poquito más delicada. Pero háganse el mismo dibujo, piensen que el radio vale 2, piensen que el X está a distancia 8 del centro, está por allá afuera, y si el X está a distancia 8, ¿de qué radio tomarían la vecindad? Entonces ahí tienen que ver quién menos quién, ¿cierto? 8 menos 6, o sea, ahí tienen cómo hacer ese tipo de cosas. Ya, ahí tengo un par de conjuntos abiertos. Las vecindades abiertas son abiertas. Las vecindades cerradas son cerrados. Los complementos de las vecindades abiertas son cerrados. Los complementos de las vecindades cerradas son abiertos. Ya, esos son un par de conjuntos abiertos. ¿Hay más conjuntos abiertos? Sí, muchos más. Pero antes de estudiar más conjuntos abiertos, el superteorema. Hay un teorema que todos tenemos que conocer sobre los conjuntos abiertos y es las 3 grandes propiedades de los conjuntos abiertos. Entonces, teorema. Este teorema es demasiado importante. Teorema. Son las propiedades de los abiertos. Y de esas propiedades, las importantes son, este teorema tiene 3 propiedades. Ahora, miren la lógica que estamos siguiendo. Uno tiene un espacio vectorial. En ese espacio vectorial da una norma. Una vez que uno da una norma, hay conjuntos que pasan a llamarse abiertos. Si usted cambia la norma, cambia los conjuntos que se llaman abiertos. Ahora, sería interesante que demuestren que si yo hago un cambio por normas equivalentes, los abiertos se mantienen. ¿Por qué creo que eso es más o menos rápido de verificar. ¿Por qué si yo cambio la norma, este que ya era abierto con esta norma, ¿por qué será abierto con la otra equivalente? Porque si usted logró meter una vecindad con una norma en el conjunto A, y esa vecindad sabe que puede meterle dentro una vecindad de otro radio con la otra norma dentro por transitividad, el conjunto va a seguir siendo abierto. ¿Se fijan? Esa cosa de incluir vecindades dentro de las otras puede resolver muchos problemas. Ya, entonces, teníamos un espacio vectorial, agregamos una norma, el espacio se transformó en espacio vectorial normado, y en dicho espacio vectorial normado aparecen estos conjuntos llamados los abiertos. Ahora, dentro de los abiertos hay un conjunto importante que es abierto y que son las vecindades. Las vecindades abiertas son conjuntos abiertos. Y a estos conjuntos abiertos cumplen este gran teorema con 3 grandes propiedades. Pues bien, si usted quiere hacer este mismo estudio de matemáticas, quiere estudiar convergencia, continuidad, límite, derivadas y todas esas cosas, en cosas que no sean espacios vectoriales, donde no haya una norma, lo que suele hacer la gente es partir del teorema. Y decir, dentro de un conjunto cualquiera, voy a tomar un subconjunto de ellos, a esos subconjuntos, miren, tomo de la sala, lo agarro a él, no sé, unos pocos, y digo, estos a partir de ahora son los abiertos. Una vez que uno dice cuáles son los abiertos, se puede estudiar sucesiones, límites, derivadas, todo eso. Uno puede decir que en ese caso estudia realmente esa palabra llamada topología. En estricto rigor, topología en general está muy relacionada con los abiertos. Entonces después se puede preguntar, oye, ¿y tú puedes escoger cualquier conjunto como abierto? A él, a ella, a ella. No. En realidad hay que escoger una colección de conjuntos que cumpla con las 3 grandes propiedades que vamos a poner aquí. Si usted considera un conjunto que cumpla las 3 grandes propiedades, entonces puede hacer convergencia, puede hacer matemáticas, pero allí ya no va a ser espacio vectorial normado. Allí es un poco más complicado. Eso es lo que hacen típicamente los matemáticos. Hay algunos que han dicho, ¿este curso es un curso para matemáticos? No. Este curso no es para matemáticos porque en este curso vamos a vivir en los espacios vectoriales normados. ¿Dónde viven los matemáticos? De ahí en adelante. Los matemáticos se olvidan de la norma. Los matemáticos solo piensan en conjuntos abiertos. ¿Y cuáles son sus vecindades para estudiar la convergencia? Cuando ustedes dicen, oye, para toda vecindad la SN entra en la vecindad. ¿Cuáles creen ustedes que son las vecindades que usan los matemáticos?
Entonces, como no tienen estas bolas, no tienen vecindades así, dicen, mis vecindades son los abiertos. Y lo que hacen es todo con abiertos. Dentro de cualquier abierto existe un N0 a partir del cual la sucesión se mete dentro de esa cosa y estudian cosas. Es un teorema demasiado importante porque hace el vínculo con toda la teoría general que existe en matemáticas. Entonces, 3 partes. Primera parte es el teorema de los abiertos, ¿cierto? Dice, vacío y E son abiertos. Son abiertos. Ya. Escribámoslo y demostrémoslo al tiro. ¿Será cierto? ¿Es cierto que E es abierto? Creo que el conjunto E es mi universo. ¿Es cierto que E es abierto? Si usted toma un elemento cualquiera de E y toma una vecindad centrada en X de radio 8, ¿dónde está siempre metida esa vecindad? ¿No es cierto que esa vecindad siempre está metida dentro de su universo? O sea, dicho, si yo trabajo en el universo, tomo un elemento cualquiera de mi universo, en ese punto puedo trazar vecindades y todas esas vecindades van a estar siempre metidas dentro del universo. O sea, no hay ninguna vecindad que se salga, por lo tanto el conjunto universo es abierto. ¿Duda? Porque, ¿cuál fue tu frase siguiente? ¿Porque qué cosa? Ya, no. Sí, no sé. No, es que por alguna tú estás pensando en que abierto y cerrado son no P y no P. No, la definición de cerrado es si mi complemento es abierto. Ahora, tiene razón, una vez que yo haya demostrado este teorema, si yo demuestro que vacío es abierto y demuestro que es abierto, después viene lo que dices tú. Oye, pero el complemento de vacío es E, que es abierto, o sea, vacío es cerrado. O sea, si yo demuestro que vacío es abierto, resultaría que vacío va a ser abierto y cerrado simultáneamente. Y si yo demuestro que vacío es abierto, ¿cuál es el complemento de E? El complemento de E es vacío, o sea, su complemento es abierto, o sea, yo soy cerrado. Oh, o sea, vacío y E son abiertos y también cerrados, en efecto. Porque ser abierto y ser cerrado no son proposiciones negación una de la otra. No son excluyentes. Y de hecho, el no excluyente salió de tu observación de aquí. Ajá, ¿bien? Ahora, todavía falta demostrar algo. ¿Qué falta demostrar para concluir? Solo hemos demostrado que E es abierto. ¿Cuál falta probar que es abierto? Vacío. Ahora, ¿y por qué vacío es abierto? ¿Por qué vacío es abierto? Hagamos la demostración al tiro online para que no quede pendiente. ¿Por qué vacío es abierto? Voy a poner aquí demostración. La de E es muy simpática. ¿Por qué vacío es abierto? Habría que demostrar que para todo X en vacío, creo que se terminó. Porque, ¿saben ustedes qué es lo que pasa con el para todo y vacío? De su famoso curso Introducción al Álgebra, ¿no? Eso es así. El para todo, o de su curso Cálculo con San Martín, no sé, o alguien más que le haya contado cosas del estilo. El para todo X en vacío siempre es verdadero. Siempre es verdadero. ¿Por qué razón? Miren, voy a escribir lo siguiente. Para todo X en vacío, cualquier cosa, pongan lo que quieran. Esa propiedad es siempre vacía, siempre verdadera. Porque, ¿recuerdan ustedes qué significa demostrar esto? Por eso les decía, es álgebra. ¿Qué significa probar que para todo X en A, P de X? ¿Qué significa demostrar que algo es cierto para todo X en A? Significa que usted considera el conjunto de todos los X donde la propiedad sea verdadera. Y tiene que demostrar que ese conjunto contiene A, ¿cierto? Bueno, si el universo es A, entonces es igual a A. Pero demostrar que esa propiedad es válida para todo X en A significa demostrar que donde esta propiedad sea verdadera, contiene A. Por eso es que para todo X en A es verdadera. ¿Les parece? Ya, cambien el A por vacío. ¿Qué dice?
vacío tiene que ser parte de todas esas partes, de esos lugares donde la proposición es verdadera. O alguien puede decir, oye, la proposición nunca es verdadera. No importa, vacío es subconjunto de vacío. Vacío es subconjunto de lo que quieran. Por lo tanto, el para todo con vacío es siempre verdadero. Ya alguien puede decir, oye, para todo X en vacío existe un delta positivo, tal que la vecindad centrada en X, delta está incluido en vacío. Ah, eso es lo que hay que demostrar. Alguien, si mira al final, van a decir, no, esa cuestión es totalmente falsa. ¿Cuándo es cierto eso? ¿Cuándo es cierto eso? Si usted trabaja en vacío, ¿cuándo es cierto que una bola está incluida en vacío? Nunca. Si piensa cuál es el conjunto de todos los X donde eso es verdad, ¿cuál es el conjunto de todo eso es cierto? Vacío. O sea que para todo X en vacío eso es verdad. Es solo cierto en vacío. Es exactamente cierto en vacío. Ya, ¿nos convence? ¿Cuál es la negación? ¿Cuál es la negación? Decir que esto es verdad es lo mismo que demostrar que la negación es falsa, ¿cierto? Entonces digamos que nuestro universo es E. ¿Cuál es la negación de todo esto? Que existe un X en vacío. Ya, no sé si hay ya suficiente. Ya encontraron la respuesta. ¿Por qué lo que voy a escribir aquí debe ser totalmente falso? Porque en vacío no existe nadie. Entonces, existe un X en vacío tal que para todo delta ocurren cosas horribles, que para todo delta, ¿qué ocurre para todo delta? Esta bola no es subconjunto de vacío, no está contenida en vacío. O la proposición se ve bastante buena, que la vecindad no está incluida en vacío, pero hay que encontrar un centro, y ese centro no existe en vacío, por lo tanto la propiedad de abajo es ¿verdad o falsa? Falsa, y si la de abajo es falsa, ¿cómo es la de arriba? Siempre el para todo en vacío es verdadero. Entonces, por esa razón, vacío es abierto. Tanto el universo como vacío son abiertos. Ya, entonces lo que decías tú ahora lo iba a contar, ¿cierto? Los conjuntos abiertos y cerrados no son excluyentes. Existen conjuntos que son abiertos y también cerrados. ¿Cuáles conjuntos conocen que sean abiertos y cerrados a la vez? Vacío y el universo. Ahora, la pregunta es si existirán otros. Esos otros quedan en el camino y esa pregunta es más complicada. Yo diría que ahí depende si el espacio... los espacios vectoriales no hay otros. En los espacios vectoriales no. En espacios generales podrían haber otros cuando los conjuntos son como... los universos son como universos separados. Hay cosas cosas más raras. Pero en general... eso de ahí es cierto y es una cosa bien interesante. Ya, segundo. Ahora, abiertos de verdad, abiertos de verdad. Entonces, hay dos cosas que uno hace con los conjuntos abiertos. Hace la unión y hace la intersección. Intersección de abiertos y unión de abiertos. La pregunta es, ¿cómo es el resultado? ¿Es el resultado abierto cuando uno o cuando intersecto? Bueno, en los dos casos es casi sí. En un caso es sí de frentón, en el otro sí con un asterisco. Vamos con el que es sí de frentón, el de la unión. Entonces voy a decir, sea una colección de conjuntos. A sub K, una colección de conjuntos. Una colección de conjuntos abiertos. No sé, bueno... Hay que conversar un poquito más de qué significa una colección. Esto se parece un poco cuando definieron los naturales. ¿Cuántos conjuntos abiertos? Bueno, depende de dónde viva K. Uno dice que K son los índices de mis conjuntos. Hay varias posibilidades. Por ejemplo, alguien podría decir, mire, mis conjuntos abiertos son A sub 1 y A sub 2. Ya, ¿cuántos conjuntos abiertos hay ahí? 2. ¿Dónde vive K en ese caso? Estos son los A sub K. ¿Dónde vive el índice K? En el 1 y en el 2, porque K puede ser 1 o K puede ser 2. Ahora, si quieren, pueden ir más allá y llegar hasta N, y ahí tendrían A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub N, y estarían pensando en una colección finita de conjuntos. Pero también pueden ir más allá y pueden decir, no, mi K es natural. Y si mi K es natural, ¿cuántos conjuntos hay? Infinitos, pero no cualquier infinito. A n más 1 y esto sigue hasta el infinito. Serían
una colección numerable. ¿Han visto cosas numerables alguna vez? Las sucesiones. O sea, tantas veces hablamos de las sucesiones que son cosas numerables. Pero también podrían ser más raras como esa. Podrían decir, tengo A sub K con K en R, por ejemplo. ¿Conocen una colección de conjuntos que se indexen con K en R? Si quieren, pónganle X a la R. Por ejemplo, miren, piensen en vecindades, en intervalos. Piensen en el siguiente intervalo, el intervalo que es 1 menos 1, qué fácil, y 1 más 1, ya. Esa vecindad está centrada ¿dónde? 1 menos 1, 1 más 1. Parte en 1 menos 1 y termina en 1 más 1. Está centrada en 1. Entonces este conjunto lo pueden llamar A sub 1. Después pueden tomar otra vecindad, pi menos 1, pi más 1. Ese es el A sub pi. Y pueden pensar en, no sé, en cualquier, el intervalo que va de x menos 1 a x más 1. ¿Ese dónde está centrado? En x. Y pueden pensar en la colección de todos los A sub x con x en R. Y ahí tienen infinitos abiertos. Y de hecho ese es infinito más que numerable. Ese es un infinito no numerable. Ya, entonces lo que quiero hacer es tomar una colección. En esta segunda parte es importante, la colección puede ser totalmente arbitraria. Sea sub K con K en conjunto de índices, le voy a poner K en K, así, una colección de índices, una colección de conjuntos abiertos, donde el conjunto K puede ser finito o infinito, y de hecho el infinito puede ser, ¿cuáles son los dos infinitos que hay? Numerable o no numerable. Cualquiera de esos funciona. Es demasiado potente la propiedad. K finito o infinito, numerable o no numerable. Cualquiera de dos. O sea, es una colección demasiado arbitraria de conjuntos. La primera propiedad de las uniones es arbitraria. Entonces, es una colección de conjuntos arbitrarios. Entonces, con esa conclusión, si yo hago la unión de todos los A sub K recorriendo todos los índices, es un conjunto gigante. Ahora, ojo, alguien me va a decir, oye, ese conjunto siempre es el universo porque son demasiados conjuntos. No, depende de cuáles sean los índices K. Por ejemplo, si usted dice, si todos los conjuntos fueran, no sé, ahí uno puede imaginarse miles de cosas, pues esto puede dar cualquier cosa. Pero lo que sí vamos a demostrar es que esta cualquier cosa siempre es un conjunto. Estoy esperando que me dicten, ojalá. Hasta ahí escribí cosas triviales, ¿cierto? Esa unión es un conjunto, ya no sabemos qué es conjunto, pero ¿cuál es la gracia? Si los originales eran abiertos, la unión de abiertos es un conjunto abierto. Abierto. Demostración inmediatamente. Demostración. ¿Cómo se demuestra? Bueno, hay que, por definición, sea X. Entonces tomo un X cualquiera en esta unión de conjuntos totalmente arbitraria. ¿Qué significa que mi X viva en la unión de conjuntos arbitrarios? Hay que saber un poco de álgebra. ¿Qué significa unión de conjuntos? ¿Qué significa unión de dos? ¿Qué significa que el X pertenezca a A unión B? ¿Que está en A o en B? ¿Qué significa unión de tres? A unión B, unión C. ¿Que está en A o bien está en B o bien está en C? ¿Qué significa si tengo 80 conjuntos? La unión de 80. ¿Qué significa que X está en la unión de 80 conjuntos? Que está en el primero, o en el segundo, o en el tercero, o me aburro contándolos todos. Entonces, ¿cómo lo hago de forma más rápida? Digo, está en alguno de los integrantes. Y si es una cantidad más gigante de conjuntos como acá, digo, pertenecer a la unión significa pertenecer a alguno. Y pertenecer a alguno significa que existe un K, alguno de ellos, tal que mi X vive en dicho A sub K. O sea, que algo viva en la unión significa que vive en alguno. ¿Qué significa pertenecer a la intersección? Están en todos. Entonces, si usted quiere escribir esto mismo con intersección, tiene que poner aquí, para todo K, vivo en A sub K. Vivir en la intersección significa vivir en todos. Vivir en la unión significa vivir en alguno de ellos. ¿De acuerdo? Ahí, en alguno de ellos. Oye, pero este de aquí es abierto. Entonces puedo decir, es abierto, sí. Entonces, bueno, existe dicho K, ¿cierto? K, que ya lo encontré. Tal que X pertenece a dicho A sub K. Y como este A sub K es abierto, también existe un delta.
positivo tal que la vecindad trazada en torno de X radio delta está incluida en dicho A sub K. Porque el A sub K es abierto. Alguien puede decir, o sea, los existes son permutables, ojo con eso. Existe una vecindad incluida en alguno de estos abiertos. Oye, pero yo quería encontrar una vecindad incluida en la unión. Y ahí está lo fantástico de la unión. ¿Por qué la unión es tan fácil? Me refiero a la unión de conjuntos, ¿cierto? No van a pensar en el fútbol o cosas del estilo. ¿Por qué? ¿Por qué a la unión le ganan todos los días? No sé. ¿Existe algún equipo llamado Unión? ¿Unión algo? Unión San Felipe, no sé, Unión Española, no sé. Bueno, no, aquí son unión de conjuntos. ¿Por qué la unión es tan fácil, la unión de conjuntos? Es porque una vez que usted encontró una vecindad incluido en uno de esos A sub K, dicho A sub K está incluido en la unión. Esa vecindad que está incluida en un conjunto está incluido en la unión porque la unión es más grande que el conjunto. ¿Se fijan? Entonces está incluido en la unión de todos los conjuntos. Y si dicha han encontrado una vecindad incluida en la unión, o sea, aquí lo importante es que esa vecindad está incluida en la unión. Partieron de un elemento que estaba en la unión y encontramos una vecindad incluida en dicha unión. ¿Cómo es entonces dicha unión? Un conjunto abierto. Ahí está. Podemos hacer la demostración para las intersecciones. Al tiro, ¿cierto? ¿Cuál es la tercera parte? ¿Qué pasa con la intersección de abiertos? Ahí falla. ¿Por qué falla? Porque la intersección no es tan fácil. Bueno, no es tan difícil tampoco. No, sí es difícil. Es difícil. Porque esa última cosa con intersección, se fija, si usted logra meter una vecindad en un conjunto, esa vecindad se mete en la unión, pero esa vecindad no se mete en la intersección. Pero salvo un detalle. Entonces vamos al tiro con la demostración de la intersección. Y después escribimos el enunciado. Al revés de lo que hacemos siempre. Porque tenemos esa demostración arriba, así que no nos cuesta nada hacer la otra. Entonces, miren, tomo un X ahora en la intersección de los A sub K. Donde K recorre un conjunto horrible de índices. ¿Qué significa pertenecer a la intersección? Distinto a la unión. ¿Qué significa estar en la intersección? ¿Qué significa que algo viva en A inter B? Que está en A y también está en B. ¿Qué significa que viva en A inter B inter C? Que está en A y también en B y también en C. Ya, piensen en 80 conjuntos. Vivo en la intersección de 80. Vivo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta el 80. O sea, vivo en todos. ¿Cuál es el cuantificador? Para todo K, X vive en ese conjunto A sub K. Ya, ahora tengo muchos conjuntos que están jugando. Están todos ahí. Están para todos. Significa el X vive en todos. Pero resulta que estos son abiertos. Ya, así que puedo seguir. O sea que para todo K, como este A sub K es abierto, existe un delta positivo tal que la vecindad centrada en X, radio delta, está incluida en A sub K. Es lo mismo que lo que está ahí arriba, pero con una gran diferencia. Primera, ¿cuál es la gran diferencia? Arriba el existe delta, ¿de quién dependía? Arriba, en la que ya demostramos, la pizarra 1. ¿De quién dependía el delta? De nada, porque había existe, son permutables, así que el existe delta era existe no va, punto. En cambio aquí el existe delta, ¿con quién se enfrenta? Con el K. O sea, en realidad es un delta que depende de K. Para cada conjunto K hay un delta. O sea, la cantidad de vecindades. ¿Cuántas vecindades hay? Una para cada conjuntito. Ya, entonces, miren, hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si usted tuviese la vecindad de centro X? Voy a escribirlo así. Radio 1 incluida en un conjunto A. Pongamos un ejemplo concreto. Y digamos que tengo otra vecindad centrada en el mismo X, pero de radio 1 medio, que está incluida en B. Entonces pregunta, ¿hay alguien que esté en A inter B? Esta vecindad está incluida en B, esa otra está incluida en A. ¿Hay alguna de las dos vecindades que esté incluida en A inter B? Entonces, claro, ahí uno rápidamente se va y mira la vecindad que sea más
chica. Entonces uno dice, oye, pero esta de aquí está incluida en la vecindad radio X, de centro X radio 1. Y como esa estaba incluida en A, significa que esta misma, que es la más chica, está incluida en A y también incluida en B. O sea, ella está incluida en... Si está incluida en A y también en B, está incluida en A inter B. ¿Cuál es el truco? Como tengo muchas vecindades, una para cada conjunto. Tengo una vecindad para ese conjunto, otra vecindad para este otro. Si quieren, sigan la lista, pongan otra vecindad. La vecindad centrada en el mismo X de radio 1/3, que está incluida en otro conjunto C. ¿Cuál está incluida en todos? La de radio más chico de todos. Entonces, si usted quiere encontrar una vecindad que esté incluida en la intersección, tiene que tomar de los delta K el más chico. Entonces hay que decir, tomemos delta igual al mínimo de los delta K, donde estos delta K son tomados con K en este conjunto de índices. Entonces la gran pregunta es, oye, ¿y el mínimo de esa cantidad de números existe? Bueno, alguien puede decir, no, en realidad hay que tomar ínfimo. Ya, porque es un conjunto acotado, no vacío. Tiene ínfimo, pero ese ínfimo es positivo. Es positivo, entonces dicen, no hay que tomar mínimo, hay que tomar ínfimo. Ya, ok, tomo ínfimo, no hay ningún problema. Ese ínfimo siempre existe. Pero la pregunta, ¿es un ínfimo positivo? Cuando ustedes tienen números positivos, ¿es el ínfimo de números positivos siempre positivo? A ver, un ejemplo así bien concreto. ¿Cuánto vale el ínfimo? Tienen que saltar así rápido y contarme. ¿Cuánto es el ínfimo de los números positivos de la forma 1 partido por n? ¿Cuánto vale el ínfimo de los números 1 partido por n? Aquí tengo puros números positivos. ¿Cuál es su ínfimo? Su ínfimo es 0. ¿Es siempre el ínfimo positivo? Respuesta. Solo se puede garantizar que el ínfimo va a ser positivo cuando la cantidad de números sea finita. Si es finita, hay un ínfimo positivo. De hecho, en ese caso el ínfimo vuelve a ser mínimo. Pero si es infinito, el ínfimo puede ser 0 y la demostración hasta ahí nomás llega. Entonces, conclusión, cuando hay que intersectar, no puedo garantizar que la intersección infinita de abierto sea abierto. Solo se puede garantizar que la intersección... Termina la frase. Solo puedo garantizar que la intersección finita de abiertos es abierto. Por esa cosa tenéis que tomar el delta más chico. ¿Se fijan aquí lo que hice? Puse ¿cuántos conjuntos? 3 conjuntos. Una vecindad, y tomé la vecindad más chica. Pero si siguen avanzando y dicen, este es el conjunto A sub 1, este es el A sub 2, este es el A sub 3, y siguen aquí con el que el A sub n tiene a la vecindad X radio 1 partido por n, y lo hacen, quieren tomar la intersección, están obligados a tomar la vecindad más chica, que es de radio 0. No, y el 0 no está autorizado en todas estas cosas. Tienen que ser vecindades realmente positivas. Entonces, conclusión, el enunciado es... no sé, ¿dónde lo voy a poner? Ahí arriba. No se me caigan los micrófonos ahora. Entonces voy a decir, esas son las demostraciones y el enunciado es tercera. La intersección, entonces lo mismo de arriba. Una colección, 1, 2, 3, sea A sub K, con K en K, una colección, ponga el apellido, finita de conjuntos abiertos. De hecho, si es finita no tengo para qué usar un conjunto de índices raro, utilizo el conjunto de índices 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n nomás. ¿Ya? Una colección finita de conjuntos abiertos. Su intersección es abierta. La intersección de todos esos conjuntos, pero se ve feo, pero es bien fácil. Es una intersección finita. Es un abierto. Ya, creo que estamos en exactamente la hora, así que suficiente por hoy. Nos vemos el viernes. Ya, había traído unas hojitas porque traía unas propiedades, pero no alcancé a introducir el concepto así.